patrimoniales son aquellos que se derivan en la esfera económica. Tiene que existir, esto es necesario, una relación de causalidad entre esa conducta culposa o negligente y ese daño causado. Solo en ese supuesto se dará una responsabilidad civil que, como consecuencia, implicará la obligación de indemnizar esos daños causados al tercero perjudicado. Es importante resaltar que siempre los daños causados a una tercera persona, nunca se van a cubrir los daños causados a sí mismo. Bien, en este punto la responsabilidad civil puede tener un doble origen. Por un lado, la derivada de un contrato, que sería por incumplimiento de un contrato, que sería la contractual, o bien la extracontractual, la cual pues, no es necesario que exista esa vinculación. ¿Cuál es esta responsabilidad extracontractual? Pues es la que puede reclamar cualquier persona que haya sido o se vea afectada por vuestra actuación negligente o culposa. Viene regulada con carácter genérico en el artículo 1902 del Código Civil, que dice que el que cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos entendamos todos, el que la hace, la paga. Tiene un plazo de prescripción de 1 año. Esto quiere decir que hay un plazo de 1 año para reclamar esos daños, transcurrido el cual pues, quedaríais liberados, exentos de esa responsabilidad. No obstante, existen otros supuestos que también son de responsabilidad extracontractual, como son la derivada del Código Penal, de la Ley de Ordenación de la Edificación o de infracciones administrativas, que posteriormente veremos, que tienen unos plazos de prescripción más amplios. Y por otro lado tenemos la responsabilidad contractual, que es la que solo puede reclamar la parte contratante cuando se ha incumplido un contrato y los daños derivan siempre del incumplimiento de ese contrato. En este caso, el plazo de prescripción genérico establecido es de 5 años, que es bastante más amplio que el de la extracontractual, sin perjuicio del cual pueden existir otros plazos distintos. Es importante aquí señalar que nosotros nos vamos a centrar en la responsabilidad que tiene cobertura en la póliza, que esta es la responsabilidad civil, porque vuestros errores profesionales cometidos en el ejercicio de vuestra profesión pueden dar lugar a otro tipo de responsabilidades, como son la responsabilidad penal o la responsabilidad administrativa. Ninguna de esas dos va a tener cobertura en esta póliza ni en ninguna otra. ¿Por qué? La responsabilidad penal. Esta responsabilidad implica que el Estado os impone, en el caso de haber cometido un delito, una pena con carácter ejemplarizante, punitivo, como puede ser una pena de prisión, una inhabilitación profesional o una multa. Es evidente que la compañía aseguradora no puede ir a prisión por vosotros ni puede inhabilitarse en vuestro nombre. Por esto nunca va a tener cobertura. Y respecto de las responsabilidades administrativas, esto es, las multas o sanciones que os pueda imponer a vosotros la Administración por el incumplimiento de una normativa, tienen ese mismo carácter ejemplarizante y nunca va a tener cobertura en la póliza. Cuestión distinta es que esa multa o sanción se haya impuesto a vuestro cliente por una culpa o negligencia en vuestra actuación profesional. En ese caso sí que va a estar cubierta por la póliza, puesto que ya estaríamos hablando de una responsabilidad civil en la esfera patrimonial del perjudicado. Por lo tanto, centrándonos en lo que es la responsabilidad civil, que es aquella que es asegurable, vamos a ver quiénes son los sujetos, las personas susceptibles de ser reclamados. La respuesta es muy sencilla. Cualquier persona puede ser susceptible de ser reclamado. En lo que respecta a vuestra actuación, en vuestra intervención profesional, como ingenieros técnicos de obras públicas, ingenieros civiles, dependiendo de la situación laboral en la que estéis, vais a poder ser reclamados indistintamente. En primer lugar, tenemos los que actuáis como libre ejercientes, esto es, los que estáis por cuenta propia. Es evidente que si cometéis un error en vuestros ejercicios profesionales, os pueden reclamar a vosotros directamente. Los que sois asalariados de empresas, ojo, porque también podéis ser reclamados directamente por el propio perjudicado o bien posteriormente por vuestra propia empresa. Vuestra propia empresa, si considera que habéis sido responsables de los daños, os va a poder exigir el pago de la indemnización que previamente haya satisfecho. Y esto lo permite la ley, como veis ahí, indico el artículo 1904 del Código Civil.
Lo mismo ocurre con los funcionarios. Esto es importante porque hay una falsa creencia en nuestra sociedad de que los funcionarios están siempre amparados por la administración pública y que va a ser siempre la administración la que asuma las consecuencias de los actos negligentes. Bien, esto es incorrecto, esto es falso. Un funcionario también es susceptible de ser reclamado. Y es más, la propia administración está obligada por ley a reclamar a los funcionarios si considera que han sido los daños causados debido a una culpa o una negligencia en la actuación profesional de ese funcionario. Por lo tanto, aquí vemos la importancia de tener siempre contratado un seguro de responsabilidad civil, que posteriormente veremos, puesto que nadie está exento de responsabilidad. En el mismo caso, las sociedades de las que seáis socios y efectuéis vuestros trabajos de ingeniería también pueden ser susceptibles de reclamación. Y por último, aquellos de vosotros que seáis inactivos, siempre por errores cometidos por vuestra etapa en activo. Esto también es importante, puesto que una vez, por ejemplo, os hayáis jubilado, no quiere decir que ya no podáis ser reclamados. Podéis serlo, puesto que veremos que los plazos de prescripción son bastante amplios y, por tanto, susceptibles de ser reclamados en el tiempo. ¿Cuál es el marco jurídico en el que nos movemos? ¿En qué normas se basa, ¿no?, la responsabilidad civil profesional en la que podéis incurrir? Esta responsabilidad asegurable deriva, en un primer lugar, de un incumplimiento del Código Civil, que ya hemos visto, he adelantado antes, que pueden ser obligaciones contractuales o extracontractuales. También puede derivar por actuaciones causadas penalmente en el Código Penal. En este caso sería una responsabilidad civil derivada del delito, que posteriormente veremos. Responsabilidades derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, disposiciones de seguridad y salud. En definitiva, hay un montón de normas en las que se prevé una serie de responsabilidades para los agentes que intervengan en las mismas. Respecto de la responsabilidad civil derivada del delito, ya hemos explicado anteriormente que una conducta penalmente ilícita, ¿no?, además de esa pena que hemos explicado que no tiene cobertura, que es la prisión, la multa, la inhabilitación, genera al mismo tiempo una responsabilidad civil derivada del delito, es decir, con una indemnización al perjudicado. Esa indemnización va a ser cubierta por la póliza solamente en los casos en los que el delito no sea doloso, esto es, delitos que no sean cometidos de manera intencionada, con mala fe. Todos aquellos delitos dolosos nunca van a tener cobertura en la póliza ni, por tanto, las posibles responsabilidades civiles que deriven de las mismas. Y esto no es por capricho del seguro, porque no quiere hacerse cargo de esas situaciones, sino porque lo prohíbe la ley. Y, por tanto, solamente estaremos en los supuestos de delitos cometidos de manera no intencionada cuando podremos tener cubierta esta responsabilidad civil derivada del delito. En lo que respecta a vuestra profesión, es bastante habitual que ocurran accidentes laborales y que os podéis ver inmersos en situaciones de procedimientos judiciales por delitos de derechos de los trabajadores, lesiones o incluso de homicidios imprudentes. Siempre que el delito sea imprudente, tendréis cobertura. Si no, si es doloso, la ley prohíbe esa cobertura. Las responsabilidades derivadas de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación, estoy seguro que es una norma que conocéis mejor que nosotros. Como sabéis, es la norma que regula el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes constructivos. Como todos bien sabréis, son el promotor, el proyectista, el director de obra, el constructor y el director de ejecución de obra. Bien, ¿qué responsabilidades se os puede derivar del incumplimiento de vuestras obligaciones que os establece esta norma, esta ley? Pues, en principio, esa responsabilidad va a ser personal e individualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que si se puede concretar de dónde viene la causa de los daños, quién ha sido el causante o el responsable, solamente él será quien tenga que responder e indemnizar al perjudicado. Os voy a poner un ejemplo de una obra. Se ejecutan unos canalones en un tejado y, en este caso, al cabo de un tiempo, por unas lluvias, se llenan de agua, no desaguan bien, se rompen los canalones, se filtra el agua en el interior de las viviendas y se causa un daño. ¿Quién es el responsable de esa situación? Lo puede ser quizás el proyectista, si en el proyecto esos canalones no tenían una cota descendente, tal y como prevé el Código Técnico de la Edificación, o
pudiera ser que, estando bien proyectado, sin embargo, el constructor ejecutó mal la obra y colocó defectuosamente sus canalones. Si se puede identificar quién ha sido el causante de esos daños, responderá él solo. Pero, ojo, si no se puede individualizar, es decir, si no está claro quién ha podido ser el causante de esos daños, la ley de ordenación de la edificación prevé que todos los agentes constructivos sean responsables de manera conjunta. Cuando digo todos, es todos, desde el promotor hasta el director de ejecución, aunque no hayan tenido nada que ver con ese problema. Todos van a responder de cara al tercero perjudicado. Y desgraciadamente esta es una situación que cada vez se da con mayor frecuencia, puesto que en las obras normalmente los siniestros son bastante complejos, hay una dificultad seria para probar quién ha sido el único o exclusivo causante de esos daños, puesto que cada agente constructivo cuenta con sus propios informes periciales en el que se echan la culpa los unos a los otros. Todo esto unido a esa necesidad de que el perjudicado reciba una indemnización lo más rápido posible, sin esperar a que se diriman responsabilidades entre los diferentes agentes constructivos, es por lo que la ley prevé esta responsabilidad conjunta y solidaria. De ahí la importancia también de tener contratado este seguro de responsabilidad civil, como luego veremos. Aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo del artículo 17, que prevé que el quien acepta la dirección de una obra, aunque no haya elaborado el proyecto, responderá de las deficiencias o omisiones que tenga ese proyecto, siempre sin perjuicio de que luego se puedan repercutir frente al causante si se consideran que no lo han sido. Además, esta ley prevé unos plazos para reclamar bastante amplios. Como sabéis, la famosa responsabilidad decenal son unos plazos de caducidad de 10 años para aquellos vicios o defectos que afecten a elementos estructurales, es decir, todos aquellos defectos que aparezcan en la estructura transcurridos en el tiempo 10 años desde que se finalizó la obra, pueden ser reclamados en virtud de esta ley. Y además, posteriormente, hay un plazo de 2 años de prescripción para reclamar los mismos. Luego tenemos los vicios que afectan a la habitabilidad, que es trienal, es decir, de 3 años, es un plazo inferior, pero como vemos los plazos pueden ser bastante amplios. En el tema de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones de seguridad y salud, en este mismo sentido, todos los agentes constructivos están sometidos al cumplimiento de esta normativa, tanto así como lo es, por ejemplo, el promotor, que tiene que designar al coordinador en materia de seguridad y salud, el proyectista, que tiene que tener un estudio básico de seguridad y salud, o todos de vosotros que actuéis en una obra como contratistas o subcontratistas, puesto que tenéis legalmente la consideración de empresarios y como tales tenéis que cumplir con toda la normativa de riesgos laborales y seguridad y salud en la obra que os prevé la ley, y en caso de incumplimiento seréis responsables. Sin olvidarnos de la figura del coordinador de seguridad y salud, que también conoceréis, que por supuesto pues, también será responsable en estos supuestos. Bueno, hasta aquí hemos visto de una manera sucinta cuál es esa incidencia, ¿no?, que puede tener la responsabilidad civil en vuestra profesión como ingenieros técnicos de obras públicas o ingenieros civiles. Y ahora vamos a ver qué coberturas y qué soluciones se da a esos problemas con la vigente póliza que os ofrece el colegio a través de nuestra intermediación. Sin principio, vamos a comenzar haciendo una pequeña referencia a la actual problemática de los siniestros de este tipo de responsabilidad civil profesional, que lamentablemente cada vez hoy en día es mayor, puesto que la gente cada vez está más concienciada en reclamar cualquier daño que sufra. Tenemos que tener en cuenta que, como ya expliqué anteriormente, este tipo de siniestros se van a producir de una forma diferida, es decir, tardíamente en el tiempo. Ya hemos visto que hay plazos de caducidad muy amplios, plazos de hasta 10 años, en los que os pueden reclamar, una vez terminada la obra, 10 años posteriores, en la que ya ni siquiera os acordáis de qué habíais hecho en ese momento. De hecho, tenemos aquí hecho un cálculo medio, que hasta 3 años de media para conocer la mayor parte de las reclamaciones que se produzcan frente a los ingenieros, y hasta 10 años para conocer la totalidad de las reclamaciones que se han producido en un año. También existe una progresiva judicialización de los incidentes, esto es, que la gente ya cada vez opta directamente ir a los juzgados a reclamar, a demandar, lo cual supone un incremento de costes, puesto que tenéis que pagar honorarios de abogados, de peritos, de procuradores que os representen.
Todo en definitiva son una serie de costes que también veremos que estarán cubiertos por la póliza de seguro que se ofrece y que podéis estar tranquilos a este respecto. Por ello, una de las importantes ventajas de estar colegiados es este seguro de responsabilidad civil que os ofrece el CITOP, bajo el paraguas de especialistas como somos Adartia, Correduría de Seguros con más de 20 años de experiencia, y Mapfre, que es compañía aseguradora líder en el sector en lo que se refiere a la responsabilidad de los ingenieros en todo tipo de sus ramas. Bueno, aquí os muestro un pequeño informe de una consultora externa de Finacor en relación a los seguros de responsabilidad civil profesional en España durante los años 2015-2019, en los que podéis comprobar que Adartia, esta correduría de seguros, es líder en el mercado con la mayor parte de cuota de seguros de responsabilidad civil y que, por tanto, avalaría nuestra experiencia en el sector. Vamos a ver ahora quiénes pueden ser asegurados en la póliza. ¿Quiénes de vosotros podéis ser asegurados? La pregunta también va a ser todos aquellos que estéis colegiados. En primer lugar, tenemos los colegiados activos, esto es, aquellos que estáis ejerciendo vuestra profesión a día de hoy, siempre que estéis legalmente habilitados para ello. Tenemos los colegiados inactivos, esos aquellos que ya habéis cesado de una manera definitiva en vuestra profesión, bien por jubilación, por fallecimiento, por una incapacidad permanente, absoluta, total. En tercer lugar, tenemos las sociedades. Esto es una extensión que se hace de cobertura que hace la compañía Mapfre, puesto que considera que, bueno, si el socio es único y está haciendo ejerciendo su actividad a través de una sociedad, es indiferente que la reclamación venga dirigida al colegiado o a la sociedad. Si bien tienen que cubrir una serie de requisitos, esto es que el capital social esté suscrito al 100% por ingenieros asegurados en la póliza, o bien terceras personas que no ejerzan ninguna función profesional, y que todos los técnicos profesionales en plantilla, esto es, todos los ingenieros que tengáis contratados en vuestra sociedad, también estén asegurados en la póliza. Luego veremos también que se da una cobertura a las sociedades multidisciplinares, es decir, aquellas que no están formadas únicamente por ingenieros, pero esto lo veremos un poco más adelante. La póliza también prevé la posibilidad de otros profesionales que no sean ingenieros técnicos de obras públicas, pero que hayan visado trabajos en el colegio, también se puedan acoger a esta póliza. En este caso entiendo que no será vuestro modelo. Vamos a ver las distintas modalidades que hay para los asegurados en activo. En función de vuestra situación laboral en activo, os tenéis que asegurar en la póliza de un modo u otro distinto, puesto que ello afectará en las primas del seguro. Los que actuéis por cuenta propia, os tenéis que dar de alta en la póliza como libre ejercientes. Los que seáis socios empresarios, esto es, los que actuéis como ingenieros a través de una sociedad, siendo socios, os tenéis que dar de alta en la póliza igualmente en la modalidad de libre ejerciente, aunque en la sociedad figuréis como asalariados. Eso a la compañía le es indiferente y solicita que seáis dados de alta como libre ejercientes. Luego tenemos una modalidad singular de este tipo de pólizas, que es la de libre ejerciente singular, que va a cubrir únicamente las responsabilidades que hayáis cometido en labores de valoraciones, peritaciones, tasaciones o certificaciones de eficiencia energética y dictámenes. Esta modalidad tiene una prima de pago bastante baja, pero contrapuesta únicamente os va a cubrir en los supuestos mencionados. En este caso, por ejemplo, actuaciones efectuadas con cargo a la Ley de Ordenación y Edificación, como directores de obra, por ejemplo, no van a estar cubiertos con esta modalidad singular. Tenemos la modalidad de asalariados, estos aquellos que trabajéis por cuenta ajena en una empresa, os deberéis estar dados de alta en este tipo de modalidad, que incluye la labor de prevención. Y tenemos por último los funcionarios. Aquí se incluye tanto aquellos que seáis funcionarios de carrera de la administración como otros que asimilables, que aunque no lo seáis, trabajéis para la administración. Si, por ejemplo, los técnicos de ayuntamientos, que aunque no tengáis ese carácter de funcionario de carrera, pero prestéis vuestros servicios en dichos órganos, también tendréis que estar dados de alta en esta modalidad de funcionario. Por ejemplo, un colegiado que se encargue de la iluminación y el alumbrado público de un municipio, de un ayuntamiento, estará cubierto en la póliza bajo la modalidad de funcionario. O, por ejemplo, un colegiado que trabaje por cuenta ajena en una empresa, que realice estas funciones de formación, de organización, de gestión de trabajos, dirección de trabajos, emisión de certificados, de memorias,
Son conceptos asegurables todos ellos y, por tanto, pueden estar tranquilos porque estarán cubiertos por la póliza de seguro. En segundo lugar, tenemos los asegurados inactivos. Son aquellos que, habiendo estado trabajando como ingenieros técnicos de obras públicas, pues allá a un momento de dejar de ese cese, que tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que ser un cese definitivo, permanente. No vale darse de baja y luego al cabo de 2 años volver a habilitarse. Tiene que demostrarse de una manera documental que el cese es definitivo, bien por jubilación, bien por una incapacidad permanente absoluta reconocida por la Seguridad Social, etc. Se debe conservar esa documentación y la gran ventaja que ofrece esta póliza para los asegurados inactivos es que una vez que paséis a esta modalidad de asegurado inactivo, la póliza os va a salir gratis. No vais a tener que pagar prima alguna por esta modalidad y mientras la póliza siga en vigor, vosotros seguiréis estando cubiertos por cualquier reclamación que recibáis por los trabajos que hayáis realizado en el pasado. El único requisito es que deberéis continuar colegiados en el colegio, puesto que esta es la póliza que el colegio ofrece en exclusiva a sus colegiados y ese requisito debe permanecer siempre en el tiempo. Lógicamente, en caso de fallecimiento, ya no vais a seguir continuos colegiados, pero en ese caso de recibirse reclamaciones, la póliza extiende la defensa a la herencia, a los herederos y a los legatarios y por tanto también podéis estar tranquilos en esas cosas. ¿Cómo extender la cobertura cuando sois socios? Cuando tenéis una empresa, una sociedad. Imagino que esto te dan bastantes preguntas al respecto. Si la empresa es monodisciplinar, es decir, que únicamente se dedica a la ingeniería, está formada al 100% por socios que sean ingenieros técnicos de obras públicas o ingenieros civiles, ¿vale? Esa cobertura, esa extensión de la cobertura a la sociedad se efectuará siempre que los socios estén dados de alta en la póliza en la modalidad de libre ejerciente, como hemos visto anteriormente, y que los trabajadores estén dados de alta en la modalidad de asalariado. Los trabajadores me refiero a aquellos ingenieros que sean trabajadores. La personal administrativo, la secretaria del despacho, no es necesario que estén dados de alta, puesto que no ejercen esas labores profesionales. La empresa es multidisciplinar. La póliza también nos va a dar cobertura, si bien única y exclusivamente respecto de las reclamaciones que se refieran a trabajos realizados por un ingeniero técnico de obras públicas que esté asegurado en la póliza y que ese trabajo haya estado visado o con la supervisión técnica del colegio, del CITO. Todos los ingenieros que sean técnicos de obras públicas de esa empresa tendrán que estar igualmente asegurados en la póliza en sus respectivas modalidades. Aquí, por ejemplo, si tenéis una empresa de ingeniería y construcción o es una empresa que se dedica a la ingeniería y a la consultoría, pues únicamente todas esas actuaciones efectuadas en el objeto social que implica la ingeniería tendrán esa cobertura, no así las que se refieran a la consultoría o a la construcción, puesto que difieren de lo que es el objeto del trabajo del ingeniero técnico. ¿Cuál es la actividad asegurada en la póliza? Es muy amplia, es toda la actividad que ejerzáis como ingenieros técnicos de obras públicas o titulados universitarios de grado equivalente para la que estáis legalmente habilitados. Todo lo que permita efectuar la ley con vuestra titulación estará cubierto bajo esta póliza. Si, por ejemplo, a título enunciativo, porque es infinita la casuística, pueden ser actividades de coordinadores de seguridad y salud, actividad de prevención de riesgos laborales, actividades como consejeros de seguridad, responsabilidades como organismos de control autorizados, actividades de certificación de eficiencia energética, actividades como mediadores, derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación, como Project Manager, como formadores, como redacción de memorias, certificados e incluso de la tramitación y gestión de documentos ante la administración de vuestros clientes. Esta actividad asegurada que vais a ejercer está asegurada en la póliza. Bien, hay un requisito. Todos los trabajos que precisen o se presenten mediante algún tipo de soporte documental, ya sea un proyecto, un informe, una certificación o similar, requerirán que esos trabajos estén visados, registrados o con la verificación técnica documental del colegio.
siempre que ese visado o ese registro de verificación sea obligatorio, ¿vale? Si la normativa del propio colegio o las leyes os imponen el visado de un cierto trabajo, tendrán que estar siempre visados en el CITOP, no en otro colegio, ¿vale? Solamente en el CITOP, y en este caso la cobertura se extenderá a todos ellos. Solamente hay una excepción para aquellos asegurados que sean funcionarios y que ejerzan ese trabajo para la administración pública. En ese único requisito, en el caso, no será necesario ese registro de verificación, puesto que se entiende que es la administración la que ejerce el control en ese momento. Bien, ¿cuáles son los límites que os ofrece esta póliza del colegio a través de MAPFRE? Hay dos clases de opciones. En primer lugar, una opción básica, que son 3,5 millones de euros por siniestro y asegurado. Es una cuantía ya bastante elevada, es una cuantía que se consigue gracias a la intervención o mediación de Adartia a través de este colegio, puesto que las pólizas colectivas siempre tienen unos beneficios más exclusivos que si reclaman pólizas individuales. Hoy en día obtener una póliza individual por estas cuantías es bastante más complicado. Y tenéis también una opción B, con un incremento de prima, si queréis tener aún más una cobertura más extensiva, a 4,5 millones de euros por asegurado y siniestro. En todo caso, el límite por año y asegurado será de 4,5 millones, pero vamos, es un límite amplísimo. No hemos visto todavía el caso de que se haya sobrepasado ese límite, por lo tanto podéis estar bastante tranquilos. Es una póliza bastante amplia con una cobertura excelente. Hasta aquí hemos explicado lo que es la cobertura principal de la póliza, ¿vale? Que es la responsabilidad civil profesional y de project management. Sin embargo, otra de las ventajas de esta póliza colectiva es que, además de esa responsabilidad civil profesional, se os incluye otro tipo de coberturas, otras responsabilidades civiles que voy a exponer rápidamente. En primer lugar, tenemos ahí la responsabilidad civil de explotación, que es aquella que efectuáis en el seno de vuestro negocio. Por ejemplo, si tenéis un cliente que visita vuestras instalaciones, se le cae el falso techo encima y sufre unos daños, pues estará cubierto por esta responsabilidad civil de explotación. Tenemos también la responsabilidad civil de contaminación, siempre que sea involuntaria, nunca causada con dolo o mala fe. En este caso también se cubre con los mismos límites. Responsabilidad civil por daños, pérdidas o extravío de documentos que tengáis en vuestro poder, de vuestros clientes, de la administración. También tendrán los límites por los daños que se puede ocasionar derivados de esa pérdida. La inhabilitación profesional. Aquí, como se ha expuesto antes, ya he dicho que en el caso de una pena impuesta por un juzgado de manera firme de inhabilitación profesional, obviamente MAPFRE no se va a inhabilitar por vosotros, pero sí que os da un subsidio, para que lo entendáis, es como el subsidio de desempleo. En este caso daría un máximo de 2.500 euros por mes hasta 18 meses en caso de que se produzca esa inhabilitación, siempre por sentencia judicial firme. También tenéis una protección en materia de protección de datos por incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Aquí sí que se incluyen las sanciones que la Agencia de Protección de Datos os pueda imponer, si bien tiene unos límites por siniestro de 300.000 euros. Respecto a la responsabilidad civil de accidentes de trabajo, tenemos el mismo límite, si bien son 450.000 euros por víctima, con independencia de que el límite total del siniestro puedan ser los 3,5 millones o los 4,5 millones que hemos visto con anterioridad. Luego tenemos las últimas tres coberturas que menciona ahí: la cobertura por la reclamación a contrarios, la defensa jurídica y la defensa penal en actividades profesionales con dolo. Estas tres coberturas hacen referencia a los gastos judiciales de defensa del asegurado. En el caso de que estéis inmersos en un procedimiento judicial, MAPFRE os va siempre a designar un abogado, un procurador, un perito, va a asumir su coste, su importe, hasta los límites que están establecidos en la póliza. Aquí siempre hay una excepción en la mayoría de las pólizas, y es que, como hemos visto, las actuaciones intencionadas con dolo, con mala fe, no tienen cobertura. Sin embargo, en esta póliza hemos conseguido incluir una defensa penal especial en la que MAPFRE os va a garantizar el adelanto de 1.500 euros por siniestro para que hagáis frente a los gastos de vuestro abogado, de vuestros peritos o procuradores, en caso incluso
de que se os esté en el procedimiento judicial seáis siendo investigados por un delito doloso. Aquí hay que tener en cuenta que si finalmente resultáis condenados por un delito doloso, vais a tener que devolver esos 1.500 euros que os ha adelantado Mapfre, puesto que el dolo por ley no tiene cobertura. Si finalmente resultáis absueltos, Mapfre se haría cargo del resto de honorarios que sobrepasarán esas cantidades. Es una cobertura que es bastante poco común, la mayoría de las pólizas no se ofrecen y aquí al menos Mapfre os da esa posibilidad de contar con 1.500 euros para que os defendáis en caso de que os estén imputando o estéis siendo investigados por delitos dolosos. Vamos a hacer última referencia a otras 3 cuestiones importantes de esta póliza, también muy beneficiosa por cuanto no tiene ningún tipo de franquicia, es decir, en caso de que haya que efectuar algún tipo de indemnización, Mapfre va a asumir el 100% de la indemnización que proceda dentro de los límites que se han expuesto anteriormente, sin que vosotros tengáis que pagar ninguna parte inicial. El ámbito geográfico de la cobertura es la responsabilidad derivada de daños sobrevenidos en todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá. Y ahora quiero hacer una mención especial al ámbito temporal. La cobertura de responsabilidad civil profesional tiene lo que se denomina retroactividad ilimitada. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que todas las reclamaciones que recibáis por primera vez durante el periodo de vigencia de la póliza, da igual que el error se hubiera cometido hace 10, 15 o 20 o 5 años, va a tener cobertura temporal. Aquí lo que hacen las compañías es identificar siempre siniestro con reclamación. En el momento en que recibáis la reclamación, tendréis cobertura si está en vigor la póliza. Da igual cuando se haya cometido el error. Lo importante es que en el momento en el que recibáis la reclamación tengáis la póliza contratada. Por eso es muy importante la cobertura de inactivos, por ejemplo, en la que, además, siendo gratis, puesto que ya no tenéis que abonar en ese momento prima, vais a tener cobertura temporal si recibís una reclamación estando ya jubilados. Da igual que el error lo hayáis cometido con anterioridad a haber contratado la póliza, tendréis cobertura en este aspecto. Por último, aquí os menciono las condiciones económicas de la póliza, las distintas primas que hay que pagar en función de la modalidad de aseguramiento que tendréis que escoger. Aquí no voy a entrar en detalles, puesto que estas condiciones económicas las tenéis a vuestra disposición en la página web del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, en su apartado de responsabilidad civil, y allí le podéis echar un vistazo con calma. No obstante, si tenéis cualquier duda, pues podéis preguntar al respecto. Vale. Gracias, Carlos, lo primero, por la exposición. Yo creo que ha quedado claro, pues si no, ya sabéis que tendremos alguna duda después de la exposición. Yo os voy a hablar sobre la siniestralidad de la póliza, sobre los problemas que os podéis encontrar en el ejercicio de la actividad. Está claro que al final la casuística es muy diversa, sobre todo en una profesión como la vuestra, como la ingeniería. Pero bueno, nosotros hemos elegido a modo de ejemplo 4 siniestros que vamos a tratar de las diferentes modalidades de aseguramiento. Son diferentes entre sí de cara a que veáis pues, bueno, diferentes circunstancias que pueden suceder. Antes de entrar en estos siniestros en sí, os voy a comentar un poco qué es lo que tenéis que hacer en caso de que tengáis un siniestro. Lo primero que tenéis que hacer, no todo el mundo lo hace, pero bueno, lo que nosotros recomendamos desde Adartia y desde el propio colegio es que os pongáis en contacto con vuestro colegio. Ellos van a decir qué tenéis que hacer, os van a facilitar un boletín de declaración de siniestro en el que bueno, tenéis que cumplimentar con los datos con todos los datos que dispongáis en ese momento del siniestro, contando qué es lo que ha sucedido, y normalmente por parte del colegio nos lo envían a nosotros y somos nosotros desde Adartia los que nos ponemos en contacto con vosotros ya para profundizar un poco más, recabar toda la información de cara a dar ese parte en Mapfre, que como os ha dicho Carlos es la aseguradora que tenéis concertada.
Digo lo normal porque muchas veces bueno, pues, es el propio colegiado el que se dirige directamente a nosotros. No pasa nada. Nosotros, eso sí, tratamos de informar de todos los siniestros del colegio para que esté debidamente informado. Entonces, una vez que tenéis ese boletín, bueno, pues la documentación habitual suele ser la copia del contrato de prestación de servicios suscritos con vuestro cliente, copia de trabajo realizado, visado, siempre y cuando sea necesario o obligado el ser visado, la versión de los hechos vuestra, que es importantísima. Desde el primer momento tenemos que conocer cuál es vuestra percepción del siniestro, si os sentís culpables y responsables del siniestro o no, porque muchas veces pueden estar reclamando por algo que vosotros entendáis que no es responsabilidad vuestra. Y eso tenemos que transmitirlo también a la compañía. Muy importante también es que la reclamación, en caso de haberse producido, como ha dicho Carlos hace un momento, os ha comentado, esta póliza lo que cubre son las reclamaciones, es decir, entra en funcionamiento cuando recibís una reclamación. Entonces es importante que siempre que por parte del perjudicado os reclamen formalmente de cara a poder dar ese parte en Mapfre. Mapfre, bueno, muchas veces no hay reclamación, aunque deis el parte conociendo que ha ocurrido unos hechos que obviamente creéis que van a derivar en una reclamación, pero muchas veces en ese momento se da el parte sin esa reclamación, se da el parte, como llamamos, ad cautelam, de forma provisional, pero Mapfre, a pesar de que lo tiene en su poder, no va a actuar, no va a indemnizar si no hay una reclamación del perjudicado. Luego, bueno, pues cualquier otra documentación adicional que entendáis que debáis hacernos llegar. Muy importante en este caso de siniestros, dice ahí, está expresamente prohibido reconocer la responsabilidad alguna. No es el que esté expresamente prohibido, sino que Mapfre no se hace responsable de ninguna manera de los acuerdos, transacciones, ofertas que podáis vosotros llegar a acordar con el perjudicado. Por eso nosotros recomendamos que nunca hagáis nada a espaldas, por decirlo de una manera, de Mapfre. Porque luego os podéis ver con sustos de que pues, bueno, Mapfre no secunde esos acuerdos a los que habéis podido llegar vosotros. Dicho esto, el primer ejemplo de siniestro que vamos a comentar es el de, Carlos, si puedes actualizar la diapositiva, no sé si está. Bueno, el primer siniestro es la modalidad de funcionario. En este caso que hemos elegido, el asegurado era un técnico municipal y con las funciones que tenía adjudicadas eran, los voy a leer textualmente, eran funciones propias de un técnico municipal, como son emitir los informes necesarios para que este ayuntamiento pueda llevar a cabo las funciones propias de fiscalizar la edificación privada y pública, informe de expedientes de licencias de construcción y reforma de edificaciones, ya sean de uso público o privado, informe de expedientes de licencias de apertura, expedientes que conlleven trámites ambientales, redacción de memorias valoradas y proyectos de obras municipales que se precisen, seguimiento y dirección de obras municipales, coordinación de seguridad y salud y coordinación de servicio y prevención de riesgos laborales. En este caso vamos a centrar en la parte de coordinación de seguridad y salud y de prevención de riesgos laborales. El siniestro sucede bueno, pues en un pueblo que para sus fiestas patronales instala un vallado en la celebración de encierros taurinos. El asegurado es el encargado de inspeccionar el estado de ese vallado y el montaje del mismo. Lo cual se hace por empleados que se contratan para dichos fines. Pasadas las fiestas, pues, bueno, comienzan con los trabajos de desmonte de ese vallado y esto se hace ayudados de una mini excavadora, la cual utilizan para transportar el vallado pues, desde la zona de la calle en la que estuviera colocado hasta la plaza de toros, que por lo visto es donde se guardaba ese vallado de cara pues, al año siguiente. En un momento dado de este transporte del vallado al ayuntamiento, pues se carga de manera errónea esa carga en la mini excavadora y añadiendo además que la calle por la que tenían que dirigirse era una calle con pendiente descendente,
la carga estaba colocada en la pala, en la parte de delante, lo que hace que la mini excavadora pues, empiece a perder el contacto con el suelo con intención de volcar hacia adelante. En ese momento, pues bueno, igual es algo que no se debe hacer, pero bueno, pues al final es lo que te hace, ¿no? En ese momento, el instinto. Dos trabajadores se acompañaban a la máquina junto con el maquinista, trataron de estabilizar esa carga en el momento que justo se produjo el volcado de la mini excavadora con la carga que llevaba transportando, una carga de 600 kilos y más el peso de 3.000 kilos de la máquina. Desgraciadamente aplasta a los trabajadores, con el resultado de que uno sufrió lesiones, bueno, leves afortunadamente, alguna rotura de alguna costilla, pero con la mala suerte de que el otro trabajador pues, falleció. Bueno, a pesar de que entendemos, ¿no?, que la culpa pueda recaer sobre el maquinista por bajar de una forma negligente con la... pues bueno, no hay que bajar, ¿no?, por lo visto, con una mini excavadora, una cuesta, con la carga delante, etcétera, porque puede pasar esto. No obstante, el asegurado ha sido citado en calidad de investigado por un presunto delito contra la seguridad en el trabajo, habida cuenta que era el coordinador de seguridad, salud y de prevención de riesgos del ayuntamiento. Por el momento, al final estos siniestros se alargan mucho en el tiempo, porque pues se judicializan. La justicia pues bueno, no es lo más rápido que tengamos en este país. Por el momento está en fase de instrucción y esperamos que se archive la causa contra el asegurado. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. En este caso, Mapfre le otorgó cobertura para designarle primeramente un letrado de la compañía, si bien el asegurado optó por designar un letrado particular, para lo cual, pues bueno, ya os indicamos que en estos casos tendría un límite de 12.000 euros para gastos. Obviamente, en el caso de que siguiera hacia adelante la investigación, se abriera juicio oral y se condenara al asegurado, pues bueno, a indemnizar a la familia del fallecido, por ejemplo, esa indemnización sería a cargo de Mapfre. ¿Por qué? Porque aunque sea un supuesto penal, que os hemos comentado que los supuestos penales no tienen cobertura, es cuando esos supuestos son hechos dolosos. Aquí pues, bueno, hay una negligencia. Podría derivarse, en todo caso, una negligencia grave por parte del asegurado y esos casos estaría cubierto. El siguiente... Sí, el siniestro número 2, Carlos, vale, está puesto ya. El siguiente ejemplo sería un ejemplo de la modalidad de asalariado. En este caso, el asegurado es asalariado de una constructora y desempeña el cargo de director técnico de obra y proyectista. Los trabajos que contratan eran destinados a la adecuación de un local comercial para uso de clínica veterinaria. El problema que existía en este local era que el suelo estaba 30 centímetros por debajo del nivel de la calle y eso debía ser adecuado para que estuvieran al mismo nivel ambos suelos. A ese problema se añadía que el suelo del local estaba sobre la propia estructura del forjado de un parking, con lo cual complicaba más los trabajos y no se podía proceder a rellenar sin más, ya que, bueno, con esto se aumentarían las cargas sobre esa estructura y podía causar algún tipo de daño. Por ello, bueno, se opta por la instalación de un suelo técnico que además abarataba los costes porque posibilitaba la introducción por dentro de ese suelo técnico, por esos centímetros que hemos hablado al principio, de 30 centímetros, permitía la introducción de cables, de instalación eléctrica, etcétera, a través de ellos. Por lo tanto, pues, bueno, evitarían otro tipo de gastos, pues como sería hacer rozas, etcétera. Los problemas empezaron ya desde un principio porque, bueno, por un fallo en el cálculo del número de baldosas necesarias, procede a embaldosar parte local, cuando el fabricante lo que recomendaba era que se embaldosara todo de una vez a fin de que se estabilizara todo el suelo uniformemente.
si bien eso no se hace. No obstante, se pregunta al fabricante si es posible hacerlo y le dicen que sí, pues bueno, había cuenta que tampoco iba a tardar mucho en llegar el resto de baldosas que eran necesarias y da el visto bueno y bueno, se hace. Se coloca todo el suelo y a algunas fechas empiezan a producirse irregularidades. Se produce excesiva separación entre las baldosas, que lo que hace que entre agua por dentro de por la junta de esas baldosas. Recordad que que podría haber cables de instalación eléctrica, etcétera, y podría suponer un problema importante para la clínica veterinaria. Además, en algunos puntos se mueven las baldosas, en definitiva se detectan defectos. Tras varios requerimientos por parte de la dirección de obra hacia la empresa que suministra ese suelo para que proceda a su reparación, la empresa fabricante del suelo responde que el suelo está correctamente colocado, indicando que esas patologías encontradas responden a que la elección del suelo no es la correcta. Bueno, antes piden que se dé un tiempo de estabilización, pero obviamente no mejora y por lo tanto es cuando se empieza ya con las reclamaciones ya más en serio. Entonces, el fabricante de repente dice que ese suelo no es el adecuado para esa instalación, cuando son ellos mismos los que habían indicado al asegurado nuestro que ese era el suelo adecuado. Además, existe otro problema, es que la contrata, digamos, la contratista en un primer inicio propuso otro suelo y ese suelo fue desaconsejado por el asegurado nuestro, por vuestro compañero, por el colegiado, porque la empresa que suministra el suelo que finalmente se pone, que resulta defectuoso, indica que ese suelo no es el adecuado, sino que el suyo es el adecuado. Bueno, pues hace caso, contraviniendo las ideas iniciales de la constructora y coloca el suelo que él entiende que es el correcto. Había cuenta que no se llega a una solución de este asunto, pues finalmente se presentó una demanda contra el ingeniero técnico en obras públicas, únicamente contra él como director de proyecto y de obra, achacándole una negligente elección del suelo, el cual no parece acorde al uso destinado. Se reclama la restitución del suelo por un importe de 12.000 euros y, bueno, habida cuenta de que tanto el asegurado no asume su responsabilidad en los hechos como Mafre tampoco, se procede a designar un perito y un letrado para la defensa, procediendo a contestar a la demanda en nombre del asegurado. En este caso, el asegurado, el colegiado, ha optado por la defensa letrada de Mafre. Actualmente está señalada la audiencia previa para este mes de febrero y veremos a ver cómo termina este procedimiento. No obstante, en este caso, en caso de condena, además de hacerse cargo Mafre de los gastos tanto de letrado, procurador y perito, asumiría la cuantía de responsabilidad civil a la que fuera condenado en caso de condena. El siguiente ejemplo que os voy a comentar es en la modalidad de libre ejerciente. Este es un siniestro que nos ha entrado de manera muy reciente. De hecho, lo hemos introducido en la presentación, en la jornada de hoy, porque nos ha parecido muy interesante ponerlo en común con vosotros para que seáis conscientes de hasta qué punto podéis veros envueltos en un problema muy grave, en algo que parecía que estaba correcto y que no ibais a saber nada de ello, ¿no? El asegurado trabaja como libre ejerciente, colaborando de forma habitual con una empresa que, entre otras actividades, se dedica a la comercialización de combustible para vehículos, que tiene gasolineras. Para que nos quedemos un poco con las cosas, hemos puesto un nombre ficticio a esta empresa y vamos a llamarle Icosa. Pues bien, le encargan a dicho ingeniero como director de proyecto y de obra la instalación de una gasolinera en un centro comercial. El ingeniero pues elabora un proyecto y podéis imaginar la cantidad de controles que debe pasar un proyecto de instalación de una gasolinera para que le den luz verde a su construcción. Pues, efectivamente pasa absolutamente todos los controles de todas las administraciones públicas, gobierno autonómico, ayuntamientos,
el Ministerio de Industria, etcétera. Hasta bomberos que le dan el ok a las medidas de seguridad de evacuación, etcétera. De hecho, la gasolinera se construye y se pone en marcha, llegando a funcionar con total normalidad. Sin embargo, pues pasado un tiempo, una empresa que ejercía la misma actividad en las inmediaciones, vamos a llamarle gasolineras Petrol, presenta una reclamación contra el ayuntamiento pidiendo la revocación de la licencia concedida y la demolición de la gasolinera. Habida cuenta de que el ayuntamiento, que era quien había autorizado dicha construcción en última instancia, rechazó las pretensiones de dicha empresa reclamante y acabando el asunto en el juzgado de lo contencioso administrativo, donde dan la razón a Petrol, dictaminando que la misma es ilegal y que debe demolerse. Esa sentencia advierte que existen varios errores de proyecto que ponen en riesgo la seguridad y que no cumplen con la normativa exigida. Bueno, pues dichos errores eran pues, bueno, tener los depósitos de combustible cerca de edificios, que los conductos, las tuberías pasaran por el interior de edificaciones, etcétera. Entonces, bueno, por parte del ayuntamiento, además había un problema de urbanístico con el Plan General de Ordenación, pero bueno, ese es un tema que no afecta más directamente a nuestro asegurado, es más al ayuntamiento. Pero bueno, por parte del ayuntamiento se recurre ante el Tribunal Superior de Justicia, quien confirma la sentencia de primera instancia, obligando al ayuntamiento a revocar dicha licencia y a ejecutar el cierre y demolición de la ¿Me oís? ¿No? Es más... perdón, es que me ha salido un mensaje de conexión defectuosa. No sé, porque estaba obligando a revocar y a ejecutar el cierre y demolición de la gasolinera de Icosa, dando por sentados los errores que se advertían en la sentencia de primera instancia. Pues bien, bueno, pues pasado todo este tiempo, que podéis imaginar, no ha sido breve, habida cuenta de todos los juicios, recursos, etcétera, por parte de Icosa, se reclama al ayuntamiento la cantidad de 2 millones de euros en concepto de daños consistentes en lo que costó construir esa gasolinera, así como por lucro cesante por lo que había dejado de ingresar para poder vender, por no poder vender gasolina. El ayuntamiento ahora, bueno, pues parece reconocer parte de su culpa en ese otorgamiento de esa licencia de manera incorrecta. Admite la reclamación en parte, si bien bueno, rebaja de momento las pretensiones de la empresa esta Icosa a 1 millón de euros. Bueno, ahora mismo estamos en fase muy previa a una propuesta de resolución, pero momento en el cual, tras unos 5 años, citan en calidad de investigador, en calidad de interesado al ingeniero para que haga las alegaciones que estime pertinentes. Es decir, una obra que había hecho nuestro ingeniero sin tener ningún tipo de problema, con todos los controles pasados por todas las instituciones que tenían que estar pasados, de repente se ve envuelto ahora en un procedimiento que puede ser judicial, porque reclaman casi 2 millones de euros. Ahora mismo, bueno, nos encontramos en este punto. Es probable que este asunto vuelva a acabar en el juzgado, con el asegurado como demandado, tal vez junto al ayuntamiento. Mapfre tiene ya conocimiento de este asunto y está en fase de estudio. Nos hemos encontrado ya con un primer problema, que es que el asegurado, al recibir esto, yo entiendo que cuando recibimos una reclamación de este calibre, pues nos ponemos nerviosos, intentamos buscar una solución rápido. ¿Y qué es lo que hizo el ingeniero? Pues antes de ponerlo en conocimiento de Mapfre, designa un letrado particular para que le asista, lo cual hace sin la autorización previa de Mapfre. En póliza es cierto que se da libertad de designación para el letrado particular, pero con previo consentimiento de Mapfre y
aceptando el baremo de honorarios de Mapfre, el cual es bastante inferior a lo que fijan las normas de honorarios de los colegios de abogados. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que un letrado particular acepte llevar un procedimiento de esta dificultad y asumiendo los baremos que tiene la aseguradora para sus propios letrados colaboradores. Al final, esos letrados pues, bueno, son colaboradores habituales de la compañía, tienen un flujo de expedientes al año que le proporciona la compañía y tienen pactadas unas condiciones muy especiales. Yo mismo he sido letrado durante 10 años de una compañía aseguradora y os puedo dar fe que las condiciones son muy, muy especiales y que cualquiera no acepta esas condiciones para un único siniestro. ¿Y por qué pasa esto? Porque en cierto modo es lógico que Mapfre quiera asegurarse, ejercer ellos la defensa. Al fin y al cabo, es Mapfre quien va a asumir en asuntos civiles como este, no en penales, que también se está jugando el asegurado penas importantes o condenas importantes. En asuntos civiles, al final, es Mapfre quien va a asumir la condena a indemnizar la cantidad que estime el juez. Entonces, tiene que garantizarse que el letrado que lleve la defensa pues es un letrado experto en este campo y que sea de su confianza. Por ello, pues bueno, yo de verdad que os animo a que tengáis confianza plena en los abogados de Mapfre en este caso, porque pensad que Mapfre no va a designar abogados sin experiencia en estos campos. No es que designe un abogado experto en otra cosa para hacer unos expertos en responsabilidad civil, saben lo que se tiene entre manos y sobre todo no os va a costar ni un euro, lo tenéis totalmente cubierto por la póliza, tanto la asistencia al letrado, el procurador, que también son unos gastos importantes, de todos los peritos que tienen que comparecer al juicio que sean designados por Mapfre. Yo por ello os animo, ya sé que es muy difícil cuando tenéis el siniestro, pero os animo a actuar con cierta frialdad en ese sentido, dar rápido, eso sí, el parte de Mapfre, porque sabéis que los plazos procesales para contestar a demandas pues no son muy amplios y que sea Mapfre quien asuma en vuestro nombre la defensa jurídica, la defensa vuestra del procedimiento. Y por último, creo que voy mal de tiempo. Además, el siniestro, bueno, el ejemplo número 4 que os voy a comentar es de la modalidad de inactivo. La verdad que es un ejemplo que hemos tenido que sacar de otro colectivo porque no hemos encontrado en la póliza de vuestro colegio que se nos haya presentado un siniestro de este tipo, pero que sepáis que pasan, que en otros colectivos de ingeniería han pasado y de hecho el que os voy a comentar es de otro colectivo. Voy a intentar ser rápido. El asegurado aquí hizo unos trabajos estando en activo consistentes en la colocación de unos paneles solares en la cubierta de un pabellón. Dichos paneles, así como la estructura sobre la que se colocaban dichos paneles, eran suministrados por el propio fabricante, quien había subcontratado a nuestro asegurado para los trabajos de colocación de los mismos. Se colocan sin problema y a cabo de unos años, como consecuencia de unos fuertes vientos, parte de los paneles se sueltan, se rompen y causando además daños en la propia cubierta del pabellón. En el momento de los hechos, el colegiado estaba ya jubilado, si bien como seguía asegurado en modalidad de inactivo, que tal como os ha dicho Carlos, os la recomendamos en caso de que os jubiléis porque es gratuita, lo único que tenéis que seguir es colegiados en el Colegio de Obras Públicas, esto hace que tenga cobertura. Ya que debéis recordar e interiorizar bien lo que os ha comentado antes Carlos, que ha hecho un hincapié en ello, es que el seguro no cubre el momento en el que se realizan los trabajos, sino cuando llega la reclamación. Es decir, podéis haber hecho los trabajos hace 3 años con la póliza en vigor, pero en el momento que os reclaman no tenéis esa póliza y no tenéis ningún tipo de cobertura. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado con eso y yo me voy satisfecho hoy, si entre otras muchas cosas, interioricéis bien esto porque sí que hay muchos ingenieros que se llevan sustos
porque creen que tienen cobertura cuando no la tienen, porque ya no están colegiados, no tienen la póliza viva. Bueno, en este caso, por parte de Mapfre, se designó perito que determinó que no existía error alguno por parte del asegurado, entendiendo que el trabajo realizado por el asegurado estaba bien ejecutado, siendo los daños causados por fuertes rachas de viento, a lo cual se añadía un defecto de diseño en los paneles y de la estructura sobre la que se colocaban. Sin embargo, por parte de los reclamantes se entendía que podía existir también un error en la colocación de los mismos. Habida cuenta de la disparidad de ambas posturas, pues al final se presentó demanda por parte del perjudicado reclamando al asegurado los daños causados en la cubierta del pabellón, así como los daños causados en los paneles, ya que varios de ellos volaron literalmente por los aires y se rompieron. La cantidad reclamada era de 43.000 euros, si bien al estar asegurado en la modalidad de inactivo, tanto los gastos judiciales del letrado, procurador y peritos fueron asumidos íntegramente por Mapfre, al haber aceptado ser representado por letrado de la propia aseguradora. Finalmente se estimó parcialmente la demanda frente al asegurado, haciéndole responsable del 50% de los daños. En consecuencia, Mapfre asumió la cantidad de 22.000 euros en concepto de principal e intereses, así como todos los gastos judiciales derivados del procedimiento.